Otra novedad, la telemetría es una funcionalidad excepcional que les permite recuperar automáticamente y de manera transparente estadísticas de uso de sus aplicaciones. Para activar la telemetría en sus aplicaciones es un clic en la configuración del proyecto. Aquí en la pestaña telemetría solamente hay que activar la telemetría para esta configuración. Entonces abro el dashboard de telemetría en Windev Mobile, está aquí y lo vemos en el proyecto y yo voy a hacer clic sobre el icono telemetría. Entonces acá yo encuentro todas las aplicaciones conectadas al servidor de telemetría y elijo tener las aplicaciones PC y móviles sobre el mismo servidor de telemetría. Voy a elegir el periodo de visualización de la telemetría. Yo quisiera tener las estadísticas de los 7 últimos días y debajo tengo las pestañas con las informaciones de la telemetría. La primera pestaña es la síntesis. Yo veo cuántas personas utilizan la aplicación. Acá yo veo que tengo más o menos más de 100.000 personas y un promedio de 41.000 usuarios por día. Lo muy poderoso de esto es que nos permite de bien dimensionar los recursos en lo cual va a acceder nuestra aplicación, por ejemplo. Veo también que la aplicación ha sido lanzada más de 1 millón de veces en los 7 últimos días y que hemos tenido 9 errores detectados por el W-Language. Después tenemos el widget abajo donde vamos a encontrar los elementos de la aplicación los más utilizados. Debajo tenemos los elementos poco utilizados y los elementos no utilizados del proyecto. Con esta información podemos encontrar y eliminar fácilmente el código muerto. Eso nos permite también reducir nuestros proyectos y nuestros costos de mantenimiento. Por supuesto, hay que analizar la aplicación sobre un tiempo bastante largo para separar bien el código que no está utilizado del que está poco utilizado. Les aconsejo instalar ya la telemetría para tener toda la información necesaria en el futuro. Después, las otras pestañas de la telemetría permiten de entrar más en detalle en el funcionamiento de la aplicación. Tenemos la pestaña ventana, consultas. Voy a encontrar los detalles de las informaciones de telemetría sobre los elementos de mi aplicación. El dashboard de la telemetría también presenta una pestaña usuario. Aquí en el histograma voy a encontrar, por ejemplo, la cantidad de usuarios en función de los días. Por ejemplo, me doy cuenta que la aplicación se usa 7 días sobre 7, lo que es normal, ya que es una aplicación gran público. Entonces, si necesito hacer un mantenimiento sobre los datos, la telemetría me puede ayudar a ver el periodo menos cargado para hacer este tipo de cambio. La pestaña siguiente, la pestaña material móvil, es una pestaña que es específica a las aplicaciones móviles. Yo encuentro la repartición de los aparatos móviles en lo cual está ejecutado la aplicación y también las versiones de iOS. Aquí tengo, por ejemplo, la configuración Android de la aplicación. Entonces yo encuentro las versiones y subversiones Android, tal como los distintos terminales Android. Con esta información me permite de saber lo que está utilizado para especificar un modelo de aparato en particular o un OS en mi aplicación. También encuentro las resoluciones y eso es muy práctico para los diseñadores gráficos, por supuesto. Otra información muy importante, sobre todo para las aplicaciones gran público, es la repartición de los idiomas. Miren la repartición de los idiomas de los usuarios. Entonces, imagínense, sabemos que aquí tenemos 14% de español que usan esa aplicación. Entonces, aquí podemos decir que sería interesante proponer una versión en español para estos usuarios. Y tenemos la pestaña errores. Si hay errores en este periodo, los vamos a encontrar en un reporte de errores sobre la aplicación. Entonces, yo veo las errores las más frecuentes, lo que me permite priorizar mis correcciones. Aquí estamos en Windev Mobile, pero lo que estamos viendo es también disponible en Windev. Entonces, para las aplicaciones Windows es lo mismo y en versión 22 es nuevo. Podemos también tener como la mapa de calor de los controles más utilizados directamente en el editor de ventana, que sea en Windev o en Windev Mobile. Entonces, para ver la mapa de calor, y es aquí, voy a abrir una ventana. Y en el pestaña visualización tengo el modo donde voy a ver las informaciones de telemetría directamente sobre los controles. Entonces más son rojos
y más son utilizados. Aquí yo veo que los dos controles los más utilizados son los controles de búsqueda y el botón de búsqueda. Y yo puedo también elegir las informaciones que están visualizadas sobre la mapa de calor. Para eso tengo como un control accesible desde el menú. Como lo pueden ver con la telemetría, podemos seguir cada aplicación paso a paso. No hay necesidad de adivinar lo que está utilizado, vemos inmediatamente lo que necesitamos para tomar las buenas decisiones. Y cuando quieren una información específica, por ejemplo, quieren saber el porcentaje de sus usuarios que tienen un captor NFC o saber el tiempo promedio de procedimiento de un pedido en su aplicación, en este caso, basta añadir lo que se llama un captor personalizado en su código. Eso también es una novedad de la versión 22. Entonces, añadir un captor perso para hacer algo específico es muy sencillo. Solamente hay que declararlo dentro del dashboard de telemetría. Entonces, aquí hace nuevo y después crear un captor y describimos el captor personalizado. Y un captor personalizado puede ser un contador, la medida de un valor o la medida de un tiempo. Y una vez el captor definido, pues lo alimentamos con datos directamente desde el código de nuestra aplicación utilizando las funciones W-Language de la familia telemetría. La telemetría es una funcionalidad esencial. En versión 22 lo tenemos para las aplicaciones móviles como iOS, Android, UWP o Windows.